Estamos en Mendoza, en el Museo del Área Fundacional. Los quiero invitar en este reportaje especial de Rutas de Nuestra Geografía Sagrada para TV Bio Bio a conocer la historia de Mendoza y en particular un lugar que es realmente importante para la historia de Chile, que es el sitio del fusilamiento de los hermanos Carrera. Acompáñanos en este reportaje especial el día de hoy desde Mendoza. Estamos en el Museo del Área Fundacional de Mendoza junto a Bettina Tamiozzo, que es coordinadora del museo. Bettina, muchísimas gracias por recibir a Rutas de Nuestra Geografía Sagrada de Radio Bio Bio. Buenos días, muchas gracias a ustedes por visitarnos y a integrarnos a este programa que seguramente debe tener mucho éxito en Chile. Muchas gracias. Vinimos especialmente a este lugar porque, para comenzar, Mendoza tiene muchísima relación con la historia de Chile y quisiéramos partir justamente contándole a nuestros telespectadores la historia de la fundación de la ciudad y en particular quien nos convoca para venir, que es Francisco Villagra, ¿no? Es así. Bueno, nuestra historia está íntimamente relacionada, incluso no desde la época española, sino desde la época prehispánica. Hay muchísima relación y documentación e investigaciones arqueológicas que avalan esa comunicación de un lado y otro de la cordillera. Y con respecto a lo que preguntas específicamente, a partir del momento colonial, Mendoza se funda en el año 1561 y hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, vamos a depender política y económicamente y socialmente de Chile, de la Capitanía General de Chile. Exactamente. Villagra fue enviado antes de la fundación por Pedro de Valdivia, porque esta era la ruta, y desde tiempos prehispánicos, como muy bien menciona, parte del camino del Inca, que pasaba por acá justamente en el Paso de los Libertadores, y también la ruta de comercio y contacto entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Con respecto a lo que estás preguntando, la población española instalada en Santiago de Chile tiene mucho conflicto con el Arauco. Justamente en busca de mano de obra para este conflicto es que se lo envía a Francisco de Villagra hacia el Virreinato del Río de la Plata, hacia el Virreinato del Perú, al buscar mano de obra. Y tiene una orden expresa de volver por el otro lado de la cordillera Nevada. Perfecto. Es por eso que 10 años antes de la fundación, en 1551, él ya hace mención a lo que encuentra en estas tierras, al hombre dócil, al huarpe, y hace mención a cómo habitan ellos aquí. Mientras conversamos, te invito a ir recorriendo el museo y vamos mostrando un poco, porque acá estamos en la entrada, de qué se trata. Y yo vi que había allá unas representaciones de los huarpes que quiero que vayamos a contarles. Cuéntanos un poquito de los huarpes, quiénes eran, de quién dependían, o si no dependían, eran autónomos. Por ese lado me parece que están. Vamos, estamos avanzando también. Bueno, los huarpes es la población que habita estas tierras antes de la llegada del español en el siglo XVI. Ellos tienen su origen entre el siglo XII o XIII de la era cristiana, y en el momento de ocupación del Valle de Huentata, que es justamente esto, su ocupación es a lo largo de la provincia de Mendoza y de San Juan, en unidades habitacionales que no superaban las 20-30 personas por grupo. Es decir, que estaban dispersos en el valle, no ubicaban solamente en un solo lugar. Hay 4 asentamientos principales de lo que relatan las crónicas españolas en la zona de Mendoza. Eran sedentarios y además trabajaban la alfarería, y se nota justamente a partir del siglo XV el contacto con el Inca, porque justamente se puede apreciar en su cerámica el engobe rojo, la pintura roja sobre la naranjada. Es decir, esto es característico de lo que nosotros denominamos cerámica de Biluco, que es el contacto entre el huarpe y el Inca. Ahora, ¿sabemos o tenemos antecedentes de qué lenguaje hablaban los huarpes? ¿Tenían un lenguaje propio? ¿Cómo se llamaba? Los huarpes hablan el Milcayac, que es el dialecto que se hablaba en la zona de Mendoza, y en la zona de San Juan el Allentiac. El Allentiac. ¿Quedaron topónimos locales con ese lenguaje en la provincia de Mendoza en general? Y justamente el Valle de Guanacache, donde se va a fundar posteriormente la ciudad de Mendoza, es un nombre específicamente huarpe.
Betina, estábamos conversando de los huarpes y de la llegada de Villagra, la primera vez que llegan los españoles al territorio, y me comentabas algo de la fotografía de atrás. La fotografía que vemos atrás es más o menos, se trató de buscar un paisaje similar al que debió conocer Villagra al momento de llegar a Mendoza en 1551. Es decir, cómo era la población, cómo era el territorio local sin la intervención española hacia el siglo XVI. Se aprecia obviamente un bosque o una formación esclerófila, plantas de secano, ¿no? Espinosas en su gran mayoría. Hoy día Mendoza es tremendamente verde, pero en la época no era exactamente así. No, la vegetación que ustedes están viendo acá es una zona árida con vegetación bastante arbustiva. Justamente el museo que ustedes están recorriendo hoy, en su última remodelación, hace hincapié en esa transformación que tiene la ciudad de Mendoza a partir del huarpe inca y la llegada del español y cómo se fue transformando la ciudad. Nosotros entendemos la ciudad como un paisaje urbano, como un paisaje cultural, en donde a los elementos naturales se le pone el aspecto humano, y de eso es lo que hoy vemos en Mendoza. Y a propósito de los huarpes, queríamos venir a ver justamente lo que tenemos acá, que son estas dos representaciones. Coméntanos un poquito qué estamos observando. Las dos representaciones que ustedes tienen allí son las dos vestimentas antes, que representan el antes y el después del contanto incaico. La que está en color gris pertenece al huarpe con su vestimenta típica, con la manta tejida y la espina de algarroba tomando esa especie de ponchito, y la vestimenta colorida hace referencia a la influencia incaica, donde vemos el uncu o la camiseta andina totalmente decorada, que serían los dos momentos importantes. Recuerden que los huarpes tienen su origen entre el siglo XII o XIII de la era cristiana, y los incas llegan a Mendoza hacia 1480. Es el dato que se ha obtenido, por ejemplo, de dataciones de cerámica, ¿no? O de dataciones, ¿tenemos alguna crónica que indique que los incas llegaron a esa fecha? A partir de uno de sus emperadores, que sabemos que llega hacia el territorio sur y incorpora el Tahuantinsuyo, es decir, incorpora el Collasuyo, que sería la parte sur del imperio incaico. Por eso es que obtenemos esa fecha, además de los relatos, crónicas españolas y demás que hacen referencia a eso. Hay muy poco tiempo entre la llegada del español aquí y la llegada del español al imperio incaico, 1480-1532. Entonces es poco tiempo el que aparentemente se da esa dominación, pero es una dominación profunda, ya que se ve tanto en la textilería como en la cerámica, y además hay un mejoramiento del sistema de irrigación. O sea, al igual que en el Valle del Mapocho en Santiago, los incas acá también hicieron canales. Claro, hay referencias de que los huarpes ya utilizaban las acequias y canales, y con el Inca se mejora toda esa red de canales y acequias, que es justamente la que va a aprovechar el español al momento de la fundación de la ciudad. Justamente. Y acá tenemos un diorama bastante hermoso que muestra que, Betina. Acá vemos cómo eran las habitaciones de las que recién hablábamos, que dominaban el valle. Son habitaciones de quincha con un material bastante deslenable y además semienterradas en algunos casos. Bueno, y allá hacia el costado derecho vemos un troje que se utilizaba sobre todo en las zonas de las lagunas de Guanacache, que es para almacenamiento. Es decir, se colocaba sobre el nivel de las lagunas, y eso evitaba que lo pudiesen comer algunos animales, y además por la conservación de los productos que había en su interior. ¿Eso estaba fabricado con barro? ¿Era una especie de estructura de madera y barro? No, madera no, es la quincha, el algarrobo y el barro. Algarrobo y barro, perfecto. Un adobe entonces de la época pre-incaica. Y son el tipo de construcción, Betina, te comento, que son las quinchas, el mismo tipo de quincha que tenemos también en Chile, y que Pedro Valdivia encontró a la llegada a Chile, que era el lugar de habitación de los mapochoes, que eran los que dieron origen al Valle de Santiago. Perfecto, sí, evidentemente seguimos hablando de esa relación directa que hay entre Chile y Argentina, o entre Chile y Mendoza, o Santiago y Mendoza, antes y después de la llegada del español. Vamos a cambiarnos a esa otra vitrina para que comentemos un poco qué estamos exponiendo acá.
Bueno, aquí seguimos viendo restos de esas culturas prehispánicas en la zona de Mendoza, encontrado en distintos lugares. Podemos ver en el sector de abajo justamente los tres tipos de cerámica. Esta es una cerámica de Agrelo, donde es la cerámica previa a la llegada del Inca a Mendoza. Es una cerámica gris y que solamente tiene una decoración incisiva. Luego vemos esa cerámica de contacto, que sería la anaranjada con líneas rojas y negras que se atribuyen justamente a esa dominación incaica, y además encontramos en distintos sitios, en distintos tambos incaicos, la cerámica inca propiamente dicha. Correcto. Entonces ahí vemos los tres periodos de la cerámica o de esa influencia de culturas entre una y otra. Y por la parte de arriba tenemos registros anteriores, ¿no? Me parece ver ahí algunas cosas de el periodo arcaico. Sí, hay puntadas de proyectiles, hay astas de hueso, hay, o sea, sobre todo la industria lítica, lo que se ve, que es anterior justamente al periodo cerámico que estamos viendo abajo. Exacto. Es decir, perdón, las puntas de proyectil y demás pertenecerían a una época más de nómade, y justamente la cerámica habla del sedentarismo de esa cultura. Bettina, comentemos ahora entonces esta fundación de Mendoza, que es bien especial porque Mendoza no tuvo una sola fundación, ¿cierto? Parte con una fundación que después va a ser reemplazada por una segunda y después tiene una tercera fundación adicional. Hablamos de una fundación y un traslado. Según la legislación indiana podía existir una fundación y se admitía una segunda fundación en el caso que la primera hubiese desaparecido, como el caso de Buenos Aires, en Argentina. En el caso de Mendoza, Mendoza se funda el 2 de marzo de 1561 por el capitán Pedro del Castillo. Es enviado expresamente por don García Hurtado de Mendoza, de allí el nombre de la ciudad, que es Mendoza, Nuevo Valle de La Rioja. Mendoza en honor a quien lo había enviado, y Nuevo Valle de La Rioja porque el aspecto geográfico era muy similar al de La Rioja en España, de donde él era oriundo. Al año siguiente, 1562, cambian las autoridades en Chile y justamente a quien envían a Mendoza es a don Juan Jufré a refundar la ciudad. Juan Jufré cometió un error legal porque según la legislación urbana, la legislación hispana, Pedro del Castillo no comete ningún error en cuanto a legalidad. Pone nombre rollo y picota, da nombre a las autoridades, nombra cabildo, delimita el lugar donde se va a fundar la ciudad, da solares, sí. Detengámonos un segundo ahí porque en Santiago hemos tenido una discusión histórica hace mucho tiempo respecto a la fundación de la ciudad. Nosotros tenemos un acta de fundación que es del 12 de febrero, pero Pedro de Valdivia en 4 de sus cartas al rey dice que la fundación se hizo el 24 de febrero, es decir, 12 días después. Y eso es porque, después de una investigación que realizamos en el programa, determinamos que lo que se había hecho era efectivamente el acta el día 12, pero el acto de fundación oficial el día 24. Entonces acá en la fundación de Mendoza original sí se cumple con todo el protocolo porque se levanta el rollo de picota y se forma la tropa, etcétera, que es lo que Valdivia relata en sus cartas al rey, que es lo que era el acto de fundación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Justamente en el caso de Mendoza, entonces Pedro del Castillo no comete ningún error legal, podríamos decir, pero da una salvedad que dice que si el lugar no está bien asentado puede ser trasladado. Justamente cuando Juan Jufré llega a Mendoza, va a tomar eso y va a decir que la ciudad donde se había asentado, había fundado Pedro del Castillo, iba a ser trasladada porque no le daban los vientos. La va a trasladar 2 tiros de arcabuz, es decir, que 2 tiros de arcabuz no excedía los 200 metros. ¿No? Es decir, que un lugar acá, 200 metros allá, tampoco es que era significativo el traslado. ¿Dónde está el error que comete Juan Jufré? Que él presenta todos sus papeles al cabildo. Es decir, que al presentar los papeles al cabildo está reconociendo legalmente la existencia de la ciudad fundada por Pedro del Castillo. Por eso para nosotros la ciudad es la que funda Pedro del Castillo y Juan Jufré hace un traslado.
Las primeras actas de gobierno, las primeras actas emitidas por el Cabildo desaparecieron entre 1561 y 1566. Lo real es que a partir de ese momento nosotros vemos en cuanto a documentación que la ciudad crece en torno a esta plaza o a este lugar. No sabemos si es lo que eligieron quedarse por la fundación de Pedro de Castillo o Juan Jufré, o fue un lugar que eligieron quienes se quedaron aquí. Eso es interesante. Si uno hiciera o tratara de abstraer sin un edificio, etcétera, la fundación entonces de Pedro de Castillo original habría estado más hacia el sur, más hacia el norte. Yo leí que había elegido él un lugar que era la luna o media luna, que era un sector donde había además un tambo. La media luna hace referencia sobre todo a la ciudad de Juan Jufré, que es unas cuadras hacia abajo, por el canal Cacique Guaymallén. Lo real es que nosotros sabemos que la ciudad crece en torno a este lugar y que es la ciudad que destruye el terremoto de 1861. En el acta de fundación de Pedro del Castillo no hay ningún elemento geográfico que permite ubicar cuál es el lugar exacto de la fundación. Entonces nos basamos en la materialidad de lo que luego hemos encontrado o de los relatos que hay de la época hispánica, pero el lugar exacto lo desconocemos. Ahora vamos a ir a mirar porque coméntanos un poco lo que estamos viendo acá en esta imagen detrás. Vamos a pedirle a la cámara que la presente. Sí, esta es una de las imágenes más importantes en cuanto a investigación y en cuanto a saber cómo era la ciudad de Mendoza antes de ese terremoto que la destruye en 1861. Esta es una imagen realizada por Göring, que era el dibujante de la expedición de Hermann Burmeister. Es de 1858 y nos muestra justamente el centro de la ciudad de Mendoza, ciudad que se destruye con el terremoto del que recién hacíamos referencia. Si nosotros observamos la perspectiva que tiene la imagen, atribuimos que quien realiza el dibujo, que es Göring, justamente está parado en los balcones del Cabildo o similar, para poder tomar cómo es justamente esa Mendoza destruido por el terremoto. Vemos la plaza central con una fuente en el centro que cumplía la función de abastecimiento de agua. La fuente se construye en el año 1810 y va a funcionar hasta el momento del terremoto. Vemos la iglesia de San Francisco, imponente en su costado derecho. Justamente esa iglesia también se destruye con el terremoto y es de la que hoy podemos ver los restos. Es importante detenernos allí porque esa iglesia es construida en 1716 e inaugurado en 1730 por la Compañía de Jesús, es decir, que es una iglesia jesuítica. Luego de la expulsión de los jesuitas por Carlos III en 1767, la iglesia pasa a mano de los franciscanos y hoy la conocemos como Iglesia de San Francisco, pero la construcción es jesuítica. Es el único testimonio que nosotros tenemos en pie de esa Mendoza destruida por el terremoto de 1861. En ese momento, o en esta imagen también vemos la iglesia de los dominicos, que es la única orden que se queda en el mismo lugar pasado el terremoto de 1861. ¿Existe hasta el día de hoy? Sí, esa iglesia se cae con el terremoto. Claro. Construyen otra que se incendia y posteriormente construyen la que se puede ver hoy en la calle Beltrán y Rioja. ¿Cuál fue la primera orden que llegó? Porque a Chile los primeros fueron los dominicos y acá fueron ellos mismos o los jesuitas, no sé. La disputa está entre los dominicos y los mercedarios. Perfecto. Los mercedarios no alcanzamos aquí a ver la iglesia, pero se ubican por la actual calle Montecaseros y San Luis. Ahí está el predio de los mercedarios. Y ahí vemos la iglesia de los agustinos, que es la que sale también como en primer plano o en un plano secundario hacia la margen izquierda, y en una toma que no se alcanza a realizar del todo, sobre el costado sur de la plaza se ubicaba la iglesia matriz. Perfecto. ¿No había una catedral o la iglesia matriz correspondía a la catedral de la ciudad? Catedral con ese título no, pero sí era la iglesia matriz. Era la más importante. Perfecto. Vamos a invitarlos a recorrer, Bettina, para este sector, porque este museo es muy especial porque se trata de un museo de sitio. Los museos de sitio son bien interesantes porque no es solamente que el museo se construyó como un edificio, sino que está mostrando efectivamente que había. Y partamos contando, Bettina, entonces, ¿qué estamos viendo por acá? Bueno, justamente como vos acabas de decir, el museo de sitio muestra lo que se encontró en el lugar y la construcción actual lo que hace es proteger y exhibir eso.
Nosotros hablamos o venimos hablando de esa ciudad de Mendoza fundada en 1561 y destruida por el terremoto. Sabemos que en este lugar existieron 3 construcciones que hacen referencia a las distintas épocas históricas. La más antigua es el Cabildo de Mendoza, esa institución que era fundamental en la época colonial. El último cabildo de la ciudad de Mendoza se construye en el año 1749 y se destruye con el terremoto. Justamente las 3 excavaciones que nosotros tenemos acá, 2 de ellas muestran los restos de ese edificio del cabildo de la ciudad de Mendoza. Este sector de acá hace más referencia a ese piso del cabildo, a una habitación, no sabemos si externa porque aún tienen que continuar las excavaciones, pero sí una habitación que tenía menos jerarquía que la sala central, que es en la excavación que vamos a ver enseguida. Okay. Sí podemos ver, si nos acercamos, que este empedrado tiene 2 rectángulos donde no tiene piedra justamente. ¿A qué se atribuye esto? A que esto debió ser una habitación techada y justamente esas son las improntas donde debían estar las maderas para sostener el techo de esta habitación. Claro, son los puntos de apoyo de las vigas. Exactamente. Esta habitación, por los materiales que se encontraron relacionados, se hace referencia también a la época del matadero, es decir, luego de la construcción del cabildo y de la destrucción por su terremoto, en el mismo lugar funciona un matadero. Eso nos abre a las claras de lo que pasó a ser este lugar pasado el terremoto de 1861. Bettina, es interesante lo que acabamos de ver porque si en este lugar estuvo la fundación de la ciudad, luego estuvo el cabildo tan importante, después del terremoto, ¿qué explica que acá se instale el matadero? Bueno, justamente ese hecho se explica por la historia. Una de ellas es el terremoto, que es lo que acabas de explicar o que acabamos de contar, el terremoto que destruye la ciudad. El terremoto es en marzo de 1861 y en septiembre del mismo año en Argentina se produce la batalla de Pavón. En esa batalla se enfrentan las fuerzas liberales de Mitre y Urquiza, que representaban los intereses regionales, podríamos decir. Triunfan las liberales y a partir de allí la Argentina es la República Unificada, como la conocemos en nuestro periodo de historia argentina, pero además triunfan justamente las ideas liberales. Y eso implica para Mendoza el traslado de la ciudad, no la reconstrucción en este lugar, sino dejar de lado esa Mendoza que había sido colonial, esa Mendoza que ellos consideran que es atrasada, y se traslada hacia en torno a la Plaza Independencia. En el año 1863 se efectiviza el traslado de la ciudad en torno a la actual Plaza Independencia, y esta zona queda como en los arrabales. Esta zona quedan aquellos que no se pueden trasladar y reedifican sus casas en este lugar. Por eso con el tiempo en el mismo lugar se construye el matadero. Cabe aclarar algo, en la época del cabildo, el cabildo, además de ser cabildo cárcel, es decir, de impartir justicia, también funcionaba allí un mercado. Entonces eso de vender carnes y verduras y demás es también una tradición en este lugar. De hecho, cuando es trasladado el matadero, en este mismo lugar se inaugura la feria municipal. Ahí está, una muy buena explicación, vamos a volver sobre eso, pero los invito a acompañarnos a mirar. Estamos entonces ahora en el patio central, entiendo, del Cabildo. Del Cabildo. Esta justamente es la trinchera central, como nosotros le decimos. En ella se encuentran las baldosas de la tierra por el tipo de composición que tienen las baldosas, y además se le habla de damero. ¿Por qué damero? Es por la disposición que tiene justamente la baldosa. La composición es la misma que el ladrillo, la diferencia es el tamaño y el espesor que tiene. Esto debió ser una de las salas principales del Cabildo, no la capitular, porque hay relatos que indican que la sala capitular, es decir, donde se juntaban a sesionar, estaba en el primer piso del Cabildo. El Cabildo tenía su ingreso hacia la plaza con 8 arcadas. Posteriormente tiene una remodelación y esa remodelación pasa de 8 a 13 arcadas. En el sector sur, según los relatos que tenemos, había una zona de mercado, y en el sector norte, se cumplían otras funciones, entre ellas las prisiones, los calabozos estaban en el sector norte del predio.
Vamos a ir a mirar esa maqueta, Bettina, que tenemos allá, que muestra bastante bien lo que estamos contando de cómo habría sido entonces este periodo de el área fundacional de Mendoza, y podemos mostrar algunos de los edificios mientras tú nos comentas. Sí, esta maqueta justamente está basada en la imagen que vimos recién, la litografía de Goering y algunos relatos de la época y actas capitulares. Vemos en el centro la plaza central, la Plaza Pedro del Castillo, que en ese momento tenía el nombre de Plaza Mayor. Plaza Mayor. La fuente que está en el centro, que era de abastecimiento de agua. Sobre el costado este de la plaza, justamente el Cabildo de la ciudad de Mendoza. Hablamos de cabildo hipotético porque no tenemos imágenes, no hay planos, nada que demuestre cómo fue ese edificio. Sobre el costado norte de la plaza hay casas particulares. Hacia el noroeste tenemos justamente la iglesia de San Francisco, aunque la construcción es jesuítica. Sobre la manzana oeste de la plaza hay algunos comercios y se habla incluso que atravesando esa manzana había un pasaje que se lo denominaba el pasaje Sotomayor, que sería lo que hoy es como una peatonal, un lugar donde había lugares, comercios y demás para ir a pasar sus tardes. Y detrás del Cabildo justamente está el canal Cacique-Guaymallén, el canal Sanjón Cacique-Guaymallén, que siempre actuó como un canal derivador, es decir, un canal recolector del resto de las acequias que habían en la ciudad, vertían sus aguas ahí y de ahí este canal iba hasta las lagunas de Guanacache. ¿Este canal es un canal artificial de carácter inca? No, este canal es un canal natural que utiliza una falla natural para luego instalarse, o sea, para luego hacerse. Posteriormente ha tenido distintas remodelaciones, ampliaciones, canalizaciones. La última es de 1941, cuando se lo canaliza a las dimensiones que tenemos hoy. Ahora, le voy a pedir a la cámara que se aleje y nos muestre un poquito más de lejos, porque te quería consultar lo siguiente. Ayer estuvimos mirando y midiendo la orientación de la ciudad, y claro, este canal recorre casi toda la ciudad y viene en una diagonal hacia el norte, ¿cierto? Sí. Y la ciudad en realidad está alineada norte-sur, bastante bien alineada, pero yo detecté que tiene una variación de alrededor de 6 grados respecto del norte. No sé si eso lo han investigado o pesquisado. A partir de... Sí, eso sí se ha investigado. En realidad hay uno de nuestros investigadores de Mendoza ha hecho un planteamiento sobre esa ciudad fundacional, sobre el acta dejada por Pedro del Castillo, y justamente el canal Sanjón cruzaría esa plana fundacional de 25 manzanas dado por Pedro del Castillo. Perfecto, perfecto. Vamos a continuar, Bettina, te invito a mirar la última de las trincheras. Bueno, la última de las trincheras hace referencia al momento del matadero. El matadero funciona entre 1887 y 1927. En ese momento es demolido y trasladado hacia la zona de Villa Hipódromo en Godoy Cruz. Para ver esta excavación, vengamos por acá por el costado. Esas dos fotografías que ustedes tienen detrás muestran, una es la fachada del matadero, y ahí me voy a detener especialmente porque en esa fachada se ve, si uno analiza la arquitectura de esa fachada, vemos dos estilos bien distintos. Uno donde se ve un arco de medio punto y luego unas ventanas rectangulares con guardapolvo, que serían como esa solerita que tiene arriba. Son dos estilos arquitectónicos distintos, entonces es atribuido a que tal vez ese arco, que era el ingreso de entrada hacia el matadero de la ciudad, fuese un arco que había quedado de la época del Cabildo. Recuerden que habíamos dicho que cuando se construye el Cabildo eran 8 arcos y cuando es demolido por el terremoto de 1861 eran 13 arcos. Tal vez uno de esos arcos quedó y es lo que hoy vemos como parte de la fachada del matadero. Y la fotografía que está al lado muestra justamente el lugar de matanza de los animales. Y si prestamos particular atención, vemos que luego de ese enrejado hay una oscuridad y una claridad. Entonces hacemos referencia a que la claridad era un lugar que estaba desprotegido y la oscuridad era una parte techada. La arqueología, el destino, dio que encontramos justamente en las excavaciones ese lugar específico. Que es lo que estamos viendo acá en la trinchera, ¿no? Ahí vemos los dos durmientes sobre los que se apoyaba la vagoneta, donde el animal era matado, digamos, en el momento en que lo tenían allí. Y hay dos
Si alcanzan a ver, hay 2 hierros que están Sí. como semienterrados. Esos 2 hierros serían los topes que tienen la reja. Es decir, que una vez que el animal era matado, sacrificado, se levantaban esas rejas y luego iban por durmientes, primero hacia piletones, donde se los lavaba y despostaba, y luego hacia el lugar de comercialización en el sector sur. Perfecto. ¿Mm? Es decir, además esto denota que había medidas sanitarias específicas, no se sacrificaban los animales en cualquier parte, solo acá. Las medidas específicas van a ser sobre todo a partir de 1887, cuando llega don Emilio Coni y hace un relevamiento sanitario de la ciudad. Y dice justamente que este lugar no tenía muy buenas condiciones de higiene, porque, por ejemplo, la tierra se mezclaba con la sangre, se mezclaba con la tierra, había además moscas y demás, y toda esa agua se llevaba al canal Cacique Guaymallén. Cuando se introducen estas medidas de higienismo hacia fines del siglo XIX, se blanquean las paredes, se coloca empedrados donde antes había tierra, se entuban, digamos, las acequias donde antes la sangre circulaba a cielo abierto. Perfecto. Es decir, que las condiciones de sanidad se dieron hacia finales del XIX. Vamos a continuar recorriendo entonces el Museo del Área Fundacional junto a Bettina, que quiero que vayamos a ver el plano contemos acá, sí. Esta es otra imagen también muy llamativa de cómo vemos las 2 Mendozas, la anterior al terremoto de 1861 y una fotografía de 1883, es decir, de varios años posteriores al momento del terremoto. Y vemos parte de la plaza, la iglesia de San Francisco y la iglesia de Santo Domingo. O sea, la ciudad quedó literalmente destruida por completo. La ciudad quedó literalmente destruida. En base a estudios posteriores que se han hecho, sabemos que en la escala de Mercalli fue de grado 10, es decir, destrucción total. Y la escala de Richter modificada es del grado 7,2. Es decir, que realmente fue un sismo bastante impactante, teniendo en cuenta además que en el momento que se produce era de noche, era a las 20 horas 32 minutos, por algunos relatos que tenemos, sobre todo porque uno de los hoteles que había en Mendoza, las agujas del reloj quedan en ese momento. Y en ese hotel, te cuento una anécdota, se hospedaba el señor Bravard, que es un científico francés que había predicho que en Mendoza iba a ocurrir un cataclismo, y justamente él muere en ese cataclismo. Qué notable la historia, no la conocíamos, y ahora los invito a acompañarnos para ir a mostrar en el plano lo que quiero destacar a continuación, que es justamente lo que ocurre después de el terremoto y también del cambio administrativo que se va a producir. Yo no sé si es el sector general que estamos viendo, a ver. Este es el plano, el espacio de la memoria, es decir, en la historia argentina ha pasado por distintas etapas. Una de las más cruentas y que más sentimos es justamente cuando se aplica el terrorismo de Estado luego del golpe de 1976. Entonces este lugar que tenemos aquí es justamente un espacio para la memoria. Perfecto. Para que nunca más vuelva a ocurrir lo que pasó en ese momento. Lo que quiero destacar es lo siguiente, porque si la cámara me sigue, nosotros nos encontramos en este lugar, que es la Plaza Fundacional, sí. Y la ciudad se va a refundar en torno a esta plaza, la Plaza Independencia, ¿cierto? Si hablamos de refundación es como si yo hablara de... es traslado. Hay un traslado histórico que no sabemos si se efectivizó y un traslado que sí se materializó. 1561, permiso, la ciudad se funda acá, o aparentemente en este lugar. Cuando vos me hablabas recién de la zona de la Media Luna, es esta. Ahí sería justamente el traslado que habría hecho Juan Jufré. Pero no sabemos si eso es real, si los vecinos que se quedaron acá eligieron quedarse en este lugar, si es una u otra fundación. Producido el terremoto, la ciudad sí se traslada en 1863, por supuesto, en torno a la Plaza Independencia. Y no es arbitrario esto que vemos aquí en las plazas. Es una plaza grande con 4 manzanas y 4 plazas satelitales. Corresponde a un diseño que hace el ingeniero Bayofet, donde uno de los puntos que se vio luego de analizar por qué por la magnificencia de la catástrofe es que no habían tenido dónde huir en el momento del sismo. Pero además hay que tener en claro lo siguiente, nosotros hoy tenemos una conciencia sísmica como ustedes. Hacia 1861 esa conciencia sísmica no existía y hay relatos de que, por ejemplo, alguna gente fue a esconderse a las ruinas, a la iglesia de San Francisco, justamente porque veían la construcción más sólida y se acercaron a ese lugar para resguardarse.
Ahora, lo que me impactó de esto, y mirando este plano, queda muy claro, acá esta plaza se hace efectivamente en 4 manzanas. Sí. Eso es inédito, debe ser una de las plazas más grandes de toda América. Sí, ¿ya? Sí, probablemente Tlatelolco sea más grande que esta, pero Tlatelolco es otra cosa. Y luego tiene estas 4 plazas satélites. Ahora entendí la lógica que está detrás, que obviamente estos serían los sitios de seguridad frente a un sismo, pero también implica que las calles son diferentes, son más anchas las calles que el trazado español tradicional. Sí, las calles, porque bueno, eso es de la década del 70, donde hay toda una regulación, una normalización de cómo se debe construir. Mendoza, por ejemplo, en este momento tiene, cuando uno inicia una construcción, tiene vigas vinculantes, entonces en el momento del sismo toda la edificación se mueve en conjunto. En ese momento, antes de 1861, cada construcción o cada pared tenía su base, entonces en el momento del sismo cada uno actúa en modo indistinto. Voy a pedirte que pase por ahí. Eso. Bueno, Betina, ha sido un tremendo recorrido por la historia de Mendoza, con hartos datos que la gente seguramente en Chile no tenía ningún conocimiento. Y quería terminar preguntándote respecto particularmente a un lugar que para todos los chilenos es muy significativo, que es, y está conmemorado, de hecho lo vamos a ir a mirar, el lugar donde fueron fusilados los hermanos Carrera. ¿Por qué fue en este lugar, independiente que no sea exactamente, específicamente el lugar donde fue? Porque acá era el cabildo de la ciudad, acá estaba la autoridad central en ese momento, es decir, recordemos que estamos previo a los momentos revolucionarios de independencia. La independencia argentina es del 9 de julio de 1816 y va a ser aquí porque aquí es donde estaba el cabildo. El cabildo funciona como institución hasta 1825. No se sabe el lugar exacto donde fue el fusilamiento de los hermanos Carrera, pero sí sabemos que es en el sector norte del predio, de la plaza, aunque la ciudad ha cambiado sus dimensiones desde 1861 al día de hoy, pero esto siempre fue plaza. Betina, muchísimas gracias por recibir a Rutas de nuestra Geografía Sagrada de Bio Televisión en el museo, y nosotros queremos simplemente despedirnos pidiéndote que haga una invitación a todos nuestros compatriotas que visitan frecuentemente Mendoza a que conozcan este lugar. Sí, por supuesto, los esperamos. El museo está abierto de lunes a sábado de 8 a 20 horas y los domingos de 14 a 20 horas. Y sí, es verdad, los chilenos, nuestros hermanos chilenos nos visitan constantemente y para nosotros es un placer. Estuvimos vinculados y seguimos vinculados ahora. Así que bueno, gracias a ustedes por visitarnos y por elegirnos. Muchas gracias. Continuamos en Rutas de nuestra Geografía Sagrada para mostrarles las últimas tomas del lugar de funcionamiento de los hermanos Carrera. Bueno, queríamos terminar el reportaje especial que estamos presentándoles a ustedes desde acá, desde el área fundacional de la ciudad de Mendoza, en este lugar que es tan importante para la historia de nuestro país, porque acá se conmemora, se recuerda el fusilamiento de los hermanos Carrera, con esta placa que dice: en el muro del fusilamiento de Cabildo fueron ejecutados los patriotas chilenos, generales Luis y Juan José Carrera, el 8 de abril de 1818 y José Miguel Carrera el 4 de septiembre de 1821. Es un lugar que yo creo que importa a toda la memoria de nuestro país, que muy poca gente en Chile sabe que existe, que es el lugar donde estos patriotas, estos héroes de la independencia fueron fusilados. Así que con estas imágenes estamos despidiendo esta transmisión y capítulo especial de Rutas de nuestra Geografía Sagrada desde acá, desde el área fundacional de Mendoza. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.